La semana pasada empecé una serie de capítulos de lunes que más que relacionados directamente con tu consumo personal, que también el lunes pasado hablábamos de mi nueva cuenta bancaria principal, aunque llevo tiempo con ella, la de Trade Republic, pero hoy quiero abrir un poco campo. Hoy quiero reflexionar un poco en alto contigo respecto a qué nos espera a partir de septiembre, teniendo en cuenta cuáles son los datos económicos en España, teniendo en cuenta cuál es la situación de crisis política en España y en el mundo, y teniendo en cuenta, por supuesto, lo que ya está pasando en la economía estadounidense con los aranceles de Trump y con esa manera suya de gestionar la economía, es la economía estúpido que decían a Clinton. ¿Y de qué manera puede eso impactar en Estados Unidos y salpicar al resto del mundo? Porque no penséis que lo que vaya a pasar allí nos va a dejar sin salpicaduras. Vamos con una visión de todo esto porque yo creo que algunas de las cosas que pueden salir hoy aquí van a acompañarnos a lo largo del año 25-26, de este nuevo curso, de esta nueva temporada, de esta temporada 9 de Bala Extra. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es lunes 18 de agosto de 2025. Ahora ya sí que se ha pasado la mitad del mes de agosto, ¿eh? Lo digo por si estás de vacaciones para que vayas echando cuentas. Este es el capítulo 1516 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hace ya días salían varios reportajes en el diario El País en torno a la definición, yo creo que marcando músculo, ¿no? Dándole un poquito de aire al gobierno, caso de que este periódico, de que El País quiera realmente darle aire a este gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, reflejando una realidad, son datos reales, no hay aquí mucha invención. Otra cosa es luego cada uno como lo quiere interpretar. Hablan de España como la economía avanzada de más rápido crecimiento y esto es una realidad, esto es un dato objetivo que se puede buscar en cualquier referencia internacional, en cualquiera de los organismos internacionales que establecen este tipo de, no de rankings, sino de estadísticas, ¿vale? España en el año 2024 tuvo un crecimiento de su Producto Interior Bruto del 3,2%. Es una cifra enorme, refleja dinamismo, refleja un crecimiento de la economía peculiar en un contexto sociopolítico complejo, tanto a nivel interior como a nivel exterior, y con una Europa, con las locomotoras que se decía antiguamente europeas, como Francia, Italia y Alemania, en una situación importante de estancamiento de sus propias economías, ese 3,2%, fundamentalmente impulsado por la demanda interna, tanto el consumo de las familias y de las empresas como la inversión de las familias y de las empresas, va más allá de la excelente evolución del sector servicios, del turismo, que evidentemente siempre tira de la economía española, sino que, realmente tanto el consumo público como el consumo privado y la inversión, a pesar de que se puedan cernir determinados nubarrones que tienen más que ver con lo político que con la realidad de la economía, una economía que que está en máximos históricos desde el punto de vista de la población activa. Nunca tanta gente trabajó en España. Una economía que, aunque hay ciertas discrepancias entre quienes analizan este tipo de cosas, parece que va a seguir apoyándose. Qué curioso. Vaya, se va a seguir apoyando en la mano de obra barata que produce la inmigración,
España está en uno de los momentos de mayor atracción migratoria de su historia y es ahora mismo el país europeo que más inmigración atrae. Esto que para muchas personas es negativo y que no está exento de problemas, porque aquí lo del buenismo Rojeras lo practicamos, yo intento practicarlo lo menos posible, sí, el lenguaje no sexista y este tipo de cosas, pero luego bajemos a la realidad, porque luego la gente si no vive cosas distintas a las cosas que se cuentan y por una parte desconectan de quienes las contamos, piensan que no tenemos razón porque tienen experiencias personales distintas y en segundo lugar se acercan, como parece que se acercan cada vez más, las personas con más dificultades al extremo, en este caso al extremo de la derecha. Con un extremo en la izquierda muy, muy debilitado, el discurso de Vox en estos tiempos es un discurso que atrae cada vez más, según dicen las encuestas, según dice el propio CIS, las personas desempleadas, las personas que se autoconsideran pobres, curiosamente son principalmente votantes de Vox o se autodefinen como votantes de Vox. Esto a nivel de España, ¿vale? Digo, porque luego hay comunidades como la mía, que ya he dicho alguna vez, aquí Vox es una alternativa bastante minoritaria, por no decir prácticamente irrelevante. Pero eso es un fenómeno muy propio de la comunidad autónoma del País Vasco. Ni siquiera diría yo de esa soñada Euskal Herria que incluye a Navarra, pero sí, por ejemplo, del Euskadi del Norte, de la Euskal Herria del Norte, de Iparralde, en donde el voto a Le Pen no es un tema menor. Y se está produciendo en este sentido un fenómeno muy curioso de acercamiento de estas clases populares más proletarias y lumpenproletarias, que dirían los marxistas, a las esperanzas, a las falsas esperanzas de ese nacionalismo español de ultraderecha que supone Vox. Pero esa es una consecuencia, vamos a decir, política, que ya veremos hasta dónde llega, posiblemente aumenten la representación de Vox en los distintos parlamentos, en las distintas cámaras, que ya vemos además que incluso sin ser mayoritarias son capaces de convencer a su socio de centro-derecha, derecha-derecha, que es el Partido Popular, de que algunas de las políticas que Vox promulga se lleven a cabo. Estamos en un momento de la economía española, por volver a la economía y abandonar un poco la política, pero sin dejar de hablar de política, en donde se puede dar un fenómeno muy peculiar que yo creo que pocas veces se ha dado en la democracia desde la restauración del 78. Y es que el previsible cambio de gobierno de la izquierda por la derecha no va a mejorar la economía, sino que posiblemente metido en algunos de los problemas o de los discursos que, por ejemplo, tiene Trump en Estados Unidos respecto al rechazo a la inmigración, puede meter en problemas a la economía española y a su rápido crecimiento y a su solidez. Primero porque el mayor crecimiento de la economía ya se está produciendo y cabe esperar, desde luego está ocurriendo desde el punto de vista estadístico, que el 3,2% del año pasado no se alcance. Este año estamos hablando de un 2,5, 2,6 para el año 2025 y se habla de un 1,8 a un 2% en el año 2026, que sigue siendo muy meritorio en el contexto en el que estamos de aranceles de Trump y de todos los líos y del cambio, digamos, de eje de poder de Estados Unidos hacia China y de la guerra en Ucrania, que ya parece que lo tenemos amortizado, pero ahí está, y de la inestabilidad en Oriente Medio con todo eso, con todo lo que eso puede suponer, ya no desde el punto de vista de la catástrofe genocida de Palestina, sino de el impacto en toda la región y las dificultades, por ejemplo, para importar crudo u otro tipo de productos energéticos o directamente para el comercio mundial, porque entre aranceles y problemas en una de las zonas del mundo por donde más tráfico, por donde más comercio marítimo
se viene desarrollando, como es toda la zona del Mar Rojo y el estrecho el canal de Suez, pues veremos cómo impacta eso, pero en todo caso, mérito tiene que los organismos internacionales, a pesar de que con una cierta ralentización, sigan colocando a España al frente, a nivel global, a nivel mundial, al frente del crecimiento de las economías desarrolladas. Guay por nosotros, guay por el gobierno, bla, 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 pero ¿qué cabe esperar en este curso que viene? Como digo, un menor crecimiento, posiblemente una nueva bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo que nos dejará en el entorno del 1,75. Yo calculo que sí, que se va a producir. No sé si lo hablaba el lunes pasado al hablar de los tipos de interés que paga Trade Republic, que como sabéis calca lo que hace el Banco Central Europeo. Yo creo que sí que antes de final de año la economía europea tendrá unos tipos oficiales del en torno al 1,75. Eso es lo que auguran la mayor parte de los análisis. ¿Por qué? Pues porque aunque España tiene una economía pujante y cabría pensar en no seguir bajando los tipos de interés precisamente para espantar el riesgo de inflación, es decir, con tipos de interés más bajo es más fácil adquirir dinero y seguir gastando. Claro, el Banco Central Europeo no puede pensar solamente en la economía española y de hecho no lo hace. Si piensa en algunas economías de manera individual, fundamentalmente son la economía francesa y la economía alemana, que están estancadas y a las que les va a seguir viniendo bien que el Banco Central Europeo, con la moderación y el rigor con el que lo ha venido haciendo en los últimos meses y la prudencia, baje aún más los tipos. Para quedarnos en el entorno del año 2026, pues eso, en el entorno del 1,75-2%. Esos tipos de interés se considera que son bastante neutros para la economía, es decir, no afectan demasiado ni a nuestra capacidad de gasto, ni a una sobrecarga en las hipotecas que tenemos contratadas, ni suponen un apoyo, digamos, al crecimiento económico, pero tampoco un lastre. Digamos que sería el tipo que buscaba la Unión Europea, sería también el IPC que buscaba la Unión Europea, porque también en torno al 2%, que es donde ya estamos, es lo que la Unión Europea estaba buscando, el Banco Central Europeo estaba buscando como el lugar donde encontrar, digamos, un punto de equilibrio. Y por lo tanto seguiríamos hablando de una economía que fundamentalmente ofrece empleo, ofrece crecimiento económico algo más moderado que en el año 2024, pero ofrece crecimiento económico y algo de desahogo a las familias desde el punto de vista financiero, con una moderación incluso un poco mayor de los tipos de interés y por lo tanto del coste de la deuda de las familias. En ese contexto nos encontramos al otro lado del Atlántico con quien sigue siendo nuestra economía de referencia, con unos Estados Unidos que están viviendo una situación complicada. Una situación complicada que tiene que ver con esta cosa que le da a Donald Trump de decir que se vuelvan a reabrir fábricas e industrias en Estados Unidos, lo cual es un deseo loable, es decir, reindustrializar un país no es una mala idea. El gran problema de toda esta historia con Donald Trump es que esa reindustrialización, esa promesa que ya le dio en su momento el mandato y ahora le ha vuelto a dar el segundo mandato, las clases populares perciben en determinados lugares cinturones industriales en su momento muy pujantes y votantes normalmente del centro izquierda, llamémosle centro izquierda a los demócratas por llamarlos de alguna manera, pues hace que ahora mismo sientan que el voto a Trump, igual que aquí el voto a Vox, es un voto anti-establishment, una cosa muy peculiar y muy curiosa, porque esta gente en buena medida es establishment, por lo menos los que mandan, ¿vale?
Yo no digo que el seguidor de un pueblo de Georgia de Donald Trump sea el millonario del pueblo, igual que no digo que el seguidor medio o el cargo medio de Vox en un pueblo de Murcia, que tanto juego está dando este verano por desgracia, sea precisamente ni el más listo ni el más rico de su pueblo. No creo que sea así, pero la realidad es que, digamos, esa masa de gente, esas personas, al final apoyan unas políticas formuladas de manera simple, como siempre hace el nacionalismo y el populismo. Queremos que lo que consumes en Estados Unidos se fabrique en Estados Unidos. El problema es que lo que está haciendo Donald Trump incluso complica las cosas a quienes fabrican en Estados Unidos. Sabéis que algunas empresas, incluso europeas, no solo estadounidenses, fabrican en suelo estadounidense. No es del todo cierto que todo se fabrique en China, por más que haya insignes youtubers y conferenciantes como Andrés, se llama este hombre, Andrés Díaz, ¿puede ser? No me acuerdo ahora. Ese es un hombre que me interesa mucho porque cuenta la realidad de China desde dentro de China. Él lleva viviendo allí 20 años. Le he visto en varias entrevistas que le han hecho en diversos sitios. No coincido para nada al 100% con él, pero algunas de las cosas que cuenta son muy interesantes. Y en esto no coincido al 100%, es decir, hay productos que sí que tienen su base en China, que llega la materia prima. Está pasando ahora mismo con el reboot de la marca Ebro en España, de la marca de coches. Bueno, se fabrican en Barcelona, pero es que vienen los coches prácticamente para darle los últimos retoques en la factoría que tenía Nissan en la zona franca y venderlos como si fueran coches hechos en España, cuando la realidad es que la mayor parte de todo el montaje de la cadena de montaje está en China. Pero bueno, quiero decir que es posible fabricar en territorio nacional también para Estados Unidos, pero si vas a fabricar en territorio nacional y te llevas determinados procesos al otro lado de la frontera, bien sea norte, Canadá, bien sea al sur, México, y ese proceso te cuesta aranceles, pues son los propios empresarios europeos y estadounidenses que fabrican en suelo estadounidense los que le están mirando al presidente Trump diciéndole, por favor, sopitas, nos estás ahogando. Los estadounidenses están enfrentándose a un riesgo enorme de inflación, ya los precios tiran hacia arriba. Hay una tendencia enorme, ha habido una subida del 11% en el uso de lo que ellos llaman compra ahora, paga después, una especie de lo que llamamos en Europa tarjeta de crédito, ¿vale? Allí la tarjeta de crédito ya sabéis que es otra. Aquí la tarjeta de crédito es lo que hacemos gastando a lo largo del mes y pagando al final. Incluso en algunos comercios te dan la opción de pagar en 3 meses. Bueno, pues en Estados Unidos, específicamente la gente joven, menores de 25 años, menores de edad, incluso menores de 45 años, están ya empezando a utilizar este compra ahora y pago después, pero no para un coche, ni para un viaje, ni siquiera para la compra de una vivienda, sino que para la compra de un alimento o para pagar una cena que tienen con amigos o amigas en un restaurante. Hay menos activos líquidos en manos del público, hay menos dinero líquido, hay menos liquidez, y las familias tienen menos liquidez. Las familias van a entrar en Estados Unidos, muchas de ellas, en ciclos de deuda, y los ciclos de deuda son muy complejos. El ciclo de deuda es cuando tú te quieres adelantar a comprarte el coche que quieres sin tener el dinero, y eso te obliga a gastarte en el coche que quieres el coste del coche y el coste del crédito que tienes que pedir para pagarte el coche. No es que sea insano, de hecho va a haber empresarios que te digan que si no tienes un cierto nivel de endeudamiento es que no estás utilizando bien tu dinero. Que tengas tu dinero invertido y que para determinadas cosas pidas préstamos, porque te los van a dar, porque tienes poder adquisitivo, dinero ahorrado, te los van a dar, y porque al final lo que tú puedes obtener en una gestión con cierto riesgo y dinámica de tu dinero es más de lo que el banco te va a cobrar a ti por
por financiarte determinados gastos. Lo cierto es que Estados Unidos se asoma un poco al abismo, incluso al abismo de la recesión. Si Estados Unidos llegara realmente a la recesión, siquiera sea a la recesión técnica, es decir, no me acuerdo ahora si son 2 o 3 trimestres seguidos con cifras negativas en su PIB, no es algo que se vaya a quedar dentro de las fronteras estadounidenses. Aunque yo creo, y esto es una opinión mía, ya sabéis que de vez en cuando apoyo el codo en el mostrador y hago un poco de cuñado, yo creo que ya no va a tener una influencia como pudo ser toda la crisis del 2008 directa lo que ocurra en Estados Unidos con lo que ocurra, por ejemplo, en Europa. Tenemos que tener en cuenta que, por otra parte, Estados Unidos se está cerrando, es decir, Estados Unidos está jugando a conseguir consumir lo que se fabrica dentro de la propia Estados Unidos y a todo lo demás aranceles. Eso solo puede tener una salida, y la salida es un aumento de precios cada vez mayor en Estados Unidos. Primero porque los productos a los que se le imponen aranceles al final llegan a los puestos de venta a un precio más caro. Si el aceite de oliva español tiene un sobreprecio del 15%, no tengáis ninguna duda de que en las tiendas será un 15% más caro. Y eso no lo va a pagar el gobierno de España ni lo va a pagar el gobierno de Estados Unidos. Incluso puede que haya un descenso en ventas, pero no lo van a pagar los exportadores de aceite español. Lo va a pagar el consumidor estadounidense que quiere tomar aceite de oliva español o italiano o francés, en fin, de cualquier parte de la Unión Europea. Por contra, y aunque ha sido muy criticado, Europa no ha establecido un plan de contraaranceles frente a Donald Trump, y alguien lo ha vivido como una derrota de Europa. En realidad, esto es algo que nos beneficia a todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa, porque una escalada de yo te pongo el 15, yo te pongo el 15, tú me subes al 20, entonces yo escalo al 20, solo hubiera supuesto que si queremos comprar productos estadounidenses, me da igual, pantalones Levi's, seríamos los consumidores quienes pagaríamos ese sobrecoste. Y en nuestro caso eso no va a ocurrir. Por lo tanto, no debe influir en nuestra inflación. No vamos a pagar precios más caros inicialmente por eso. No es lo que va a ocurrir en Estados Unidos. En Estados Unidos se va a pagar más por el aceite español, por el aceite italiano, pero se va a pagar más también por el aceite estadounidense, porque, como sabe cualquiera que haya estudiado economía, cuando el precio de un producto sube, siempre hay un producto de sustitución. ¿Y qué mejor producto de sustitución que el mismo producto pero con un origen nacional? Es decir, cuando en España sube a lo bestia el aceite de oliva, cuando lo tuvimos a 10 o 12 euros el litro, el producto de sustitución en buena medida podía ser el aceite de girasol. Pero en Estados Unidos lo primero que va a buscar alguien que vea que no puede pagar ya el aceite de oliva español va a ser el aceite de oliva de Estados Unidos. Supuesto que hay aceite de oliva estadounidense, cosa que desconozco por completo, pero imagino que sí. Ese aceite escaso y que no cubre toda la demanda interior de Estados Unidos, pongo el ejemplo de aceite de oliva por poner, pero pensar en cualquier otro producto, lo que va a hacer también es subir su precio, lógicamente, y tender a igualarse o quedarse un escalón por debajo del precio del genuino aceite de oliva español o italiano. Digo italiano, insisto tanto, porque el aceite de oliva de Italia tiene mucho predicamento. En Estados Unidos es más conocido que el español. Entonces, esos precios van a subir. Digo que no creo que la realidad de la economía estadounidense vaya a pasar desapercibida para nuestras propias economías y nuestra propia forma de vida, pero creo también que no va a tener un impacto tan grande como lo ha tenido en el pasado. Porque, insisto, Estados Unidos se está encerrando, como cuando hablan de sus deportes como el béisbol y hablan, o del fútbol americano y hablan de las World Series, solo las juegan ellos, pero son mundiales. Es algo que es lo que están haciendo con su economía, ¿no? Pensar que ellos van a ser el mercado que consuma y van a ser también el país que produzca.
lo que en teoría para Trump sería un triunfo porque aumentaría el empleo estadounidense y se volverían a abrir factorías en lugares donde se han cerrado. Esto no es algo que pueda ocurrir en 4 años, por lo tanto, si lo hace desde un punto de vista electoral, puede convencer a sus bases más fieles que estarán dispuestas a pagar más caro todo a cambio del nacionalismo estadounidense y Estados Unidos o American Great Again, pero desde luego los demócratas lo rechazan, los votantes demócratas y simpatizantes demócratas lo rechazan, y los independientes, la gente no adscrita a ninguno de los partidos que vota en función de sus intereses, sí va a ser más sensible al funcionamiento de la economía. No cabe pensar que de pronto toda la gente independiente y toda la gente moderada que no está ni con un partido ni con otro vayan a permitirle a Donald Trump que su forma de vida y que su economía se vea perjudicada sin hacérselo pagar en las urnas. Esto tendrá un impacto directo en nuestra economía aquí en España o en países de América Latina. Ya digo, no creo que en el corto plazo, pero no podemos evitar pensar que aunque no nos hemos encerrado y que aunque en nuestro caso entre América del Sur, América del Centro, América del Norte, México, China, los países de África, dentro de los países de la propia Unión Europea, el comercio lógicamente va a seguir estando libre, que son los Estados Unidos los que se han metido como en una jaula, en una prisión que les aísla del resto del mundo. Si a los Estados Unidos les va mal, que es el principal consumidor del mundo, o el segundo, si es que China ya le ha pasado por delante, pudiera tener un impacto en nuestro crecimiento. Personalmente creo que lo que ocurra en este curso 2025-2026 va a depender más de cómo se desarrolle la evolución de las economías italiana, francesa y alemana. Aquí en Euskadi claramente, porque son nuestros principales clientes de todas las piezas metálicas y de todas las manufacturas que se hacen en Euskadi, se dirigen a esos países, fundamentalmente Francia y Alemania, pero también Italia. Que esos países empiecen a pitar un poco va a ser mucho más importante para nuestra economía que lo que ocurre en Estados Unidos. Claro que lo que ocurre en Estados Unidos va a ser muy importante para la economía francesa y va a ser muy importante para la economía alemana, específicamente para la alemana. Entonces, ya veremos. Yo diría que 2025-2026 un curso de transición en donde el dinero va a seguir relativamente barato en España, en torno al 1,75, en Europa en general, en torno al 1,75, 2, ahí se va a quedar estancado. Yo no preveo, salvo que ocurra algo extraño con la inflación, que vaya a haber un aumento de tipos, por lo tanto vuestras hipotecas seguirán bajando, sobre todo quienes tienen ahora, vayan a tener ahora, desde ahora a diciembre, la revisión de sus hipotecas. Cabe pensar que seguirán bajando las hipotecas todavía durante unos meses en función de su revisión y luego se producirá un estancamiento. Los salarios no terminan de subir, aunque es verdad que hay datos que dicen que en muchos de los convenios que se han firmado en España, las subidas del último año y de los 2 últimos años, 24-25, están en muchos casos por encima de la evolución del IPC. Supongo que porque veníamos de perder mucho poder adquisitivo durante estos últimos 5 o 6 años con la subida del IPC y la subida de los tipos de las hipotecas en los últimos 5 años, lo cierto es que ahora sí parece que se está ganando algo de poder adquisitivo, pero tampoco es que los salarios estén subiendo una barbaridad, más allá del tema del salario mínimo interprofesional, que impacta en sectores muy concretos, muy concretos. En fin, visión un poco global para que tú hagas tus cuentas y sepas si 2025-2026 es el momento de cambiarte de casa. Es, por cierto, con un mercado inmobiliario que sigue en crecimiento de precios, pero sigue también en crecimiento de obras nuevas que se empiezan, ¿vale? Parece que se está respondiendo definitivamente, o se empieza a responder definitivamente a la demanda de vivienda
que tiene mucho que ver con la alta presión migratoria, inmigratoria en concreto, que España está teniendo en estos últimos tiempos y que la colocan a la cabeza de Europa en la recepción de personas migrantes. Lo cual genera esa tensión de la vivienda, pero genera también un enorme crecimiento en nuestra economía, dado que estas personas, aunque suene un poco cínico decirlo, pero esta es la realidad, yo no hago aquí ahora una defensa de lo uno o del otro, simplemente me limito a contar la realidad que ocurre, y es que una buena parte de nuestro crecimiento económico se debe precisamente a que está basado en buena medida en salarios bajos que perciben ciudadanos nacionales, sí, pero fundamentalmente personas que vienen de proyectos que están aquí en proyectos migratorios. Ya veremos cómo funciona todo eso, porque tal y como se está poniendo la economía española, cabe pensar que ese público desempleado al que se dirige Vox y que parece que mayoritariamente decide votar a Vox o tiene previsto votar a Vox, tampoco es una gran capa de la sociedad, porque el desempleo sigue reduciéndose, y quienes llevamos muchos años trabajando con personas desempleadas sabemos que a veces hay un problema de mercado de trabajo, pero a veces también hay problemas personales. Y estamos caminando cada vez más hacia una sociedad en la que el problema no está tanto en el mercado de trabajo. Fijaos lo que voy a decir yo con la ideología que teóricamente tengo. El problema no está tanto en el mercado de trabajo como en algunas dificultades personales, familiares y de salud que tienen algunas personas que están desempleadas. Con esto no quiero decir que una persona desempleada sea culpable de su falta de trabajo. Lo que digo es que más que nunca en nuestra historia, y no basándonos en el ladrillo, que esto es importante, porque en el 2007 teníamos una situación muy cercana al pleno empleo, pero con una burbuja inmobiliaria descomunal. En este caso esto no es así, o no todavía, aunque va a crecer y mucho el sector inmobiliario en los próximos años, lo que hará que aumente también el empleo, evidentemente. Pero no vienen por ahí las cosas. El crecimiento, digamos, es algo más amplio. Tiene que ver sin duda con el sector servicios, pero tiene que ver también con una economía que se está modernizando, con las políticas públicas, pero también con la inversión privada de las empresas y de los ciudadanos y ciudadanas que compran productos y servicios, a pesar de que sus salarios no están en crecimiento de una manera clara. Y estamos como en un círculo virtuoso. Y como decía antes, y con esto acabo, puede que en el próximo ciclo electoral, cuando la izquierda pierda el poder, más que probablemente, y llegue la derecha al poder, sea la derecha la que se enfrente a algo que habitualmente le ocurre a la izquierda, que le toca para gobernar un periodo en el que la economía no va a mejor, sino que va a peor. Y esto en el contexto europeo, claro que tiene que ver con las políticas nacionales, pero tiene que ver sobre todo y cada vez más con el contexto internacional. Aunque, como vemos ahora mismo con un contexto internacional a nivel europeo de estancamiento, a nivel global de problemas para el comercio mundial y para la economía mundial por las manías del señor Donald Trump con el establecimiento de aranceles que no se sabe muy bien de dónde los saca, pues vivimos un contexto internacional complejo, y sin embargo la economía española se está mostrando robusta y sorprendentemente líder en el crecimiento de los países del mundo desarrollado. Bueno, espero que toda esta chapa así contada después de mis lecturas y después de mis búsquedas y después de mis historias te haya servido. Yo me he quedado muy a gusto. Estamos en agosto. Intentaré ceñirme de verdad a los 20 minutos cuando estemos ya en temporada regular. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por la escucha. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Espero que te haya gustado. Una producción de Emilcar FM. Contacta conmigo en pedro@pedrosanchez.eus para charlar o para acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.